vez que conocemos las fases por las que pasa la pila de materia orgánica hasta transformarse en compost, pues tenemos que conocer también qué factores influyen en la velocidad que se realiza este proceso. En general, bueno, pues se establece que una pila de materia orgánica tarda entre 2 y 6 meses en poder ser utilizada como fertilizante. ¿Qué factores van a influir en la velocidad? Bueno, pues podemos establecer dos tipos. Unos que son difícilmente modificables, no podemos influir sobre ellos, que, bueno, pues, que están relacionados con la climatología, especialmente pues, con las temperaturas extremas que pueden darse en el invierno y en el verano en las zonas, sobre todo interiores de la península, como es esta, ¿no? Con un clima continental muy acusado, con mucho calor en verano y unas temperaturas bastante frías y unas oscilaciones de temperaturas muy amplias durante el invierno. Claro, sobre esto no podemos influir. En cambio, si vivimos cerca de la costa, en un lugar más templado, pues este proceso pues, va a ser más continuo, más continuado y por lo tanto se va a producir de una manera más rápida. Pero bueno, hay otra serie de factores sobre los que sí podemos y debemos de hecho influir. La velocidad de llenado de la pila. En este tipo de compostaje doméstico, bueno, es que es complicado acelerar el llenado, consumimos al ritmo que consumimos, producimos residuos al ritmo que lo hacemos y vamos añadiendo continuamente. Esto hace que el proceso se ralentice. Hay una parte de la pila que puede ir en un proceso más avanzado, pero de nuevo cada vez estamos añadiendo nuevos residuos que iniciarán el proceso. Y bueno, pues normalmente en este tipo de compostaje hay vaivenes, fluctuaciones en este proceso, subidas de temperatura, bajadas. ¿Cuándo se mantiene el proceso continuo? Una vez que yo decida, veo que no produzco tantísimo compost, volteo, aunque no esté llena la compostera, y ya lo dejo estar y el proceso continúa, vuelvo a llenar. Ese sería el momento en el que el proceso continuaría de una manera más normal. El tipo de materiales que añadamos a la pila también va a hacer que varíe el tiempo en el que se realiza el compostaje. Especialmente este tipo de materiales. Estos materiales, por ejemplo, unos residuos de poda como estos materiales leñosos, tardan más tiempo por su naturaleza, porque tienen sustancias complejas como lignina, celulosas, tardan más tiempo en descomponerse. Es una descomposición más lenta, generalmente de tipo fúngico, son hongos las que la realizan, y bueno, pues siempre van a ralentizar más el proceso. La solución no es no añadirlos, porque es un tipo de material del que se denomina estructurante, es necesario, es rico en carbono y tiene que envolver a las sustancias ricas en nitrógeno que nosotros tenemos de la cocina, que además son muy húmedas, y este tipo de materiales tienen pues la cualidad de secarlos, de envolverlos y de añadirles esa parte de carbono que necesitamos para que se produzca un proceso de compostaje apropiado. Otro factor sería el tamaño de los fragmentos. Evidentemente, cuanto más pequeños sean los fragmentos, más fácilmente serán atacables, tendrán más superficie expuesta al exterior y las bacterias y hongos podrán degradarlos más rápidamente. En general, cuando se hace compostaje a nivel municipal, urbano, nuestros residuos de casa, correctamente separados, se mezclan con residuos triturados, eso sí, triturados, como os digo, de las podas de los jardines y de los parques municipales. Entonces, bueno, es una buena práctica, es que cuando añadamos según qué materiales y vemos que son de unas dimensiones grandes, pues es siempre trocearlos. Los trozos grandes tienen alguna ventaja también, permiten dejar huecos grandes que van a mejorar la oxigenación, pero por el contrario también van a hacer que la mezcla se seque. Por eso en general es preferible añadir siempre fragmentos más o menos pequeños para aumentar la velocidad. Y bueno, también otro factor interesante es simplemente el tipo de compost que queramos utilizar. Puedo utilizar el compost según haya terminado la última fase templada, la tercera fase de la que hemos hablado antes de permitir el proceso de maduración. En este caso estaremos utilizando un compost que no está totalmente descompuesto aún y donde no se ha formado un humus maduro que enriquezca nuestro suelo, pero sí que va a ser rico en nutrientes sencillos, esenciales. Ese compost es muy nutritivo para nuestras plantas, pero es peligroso utilizarlo en grandes cantidades y no todas las plantas lo toleran, ya que puede quemar nuestras plantas, ¿no? Por un exceso de abonado. Lo puedo dejar madurar,
2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, y emplearlo ya en el huerto sin reservas. Ya no va a ser tan rico en esas sustancias simples, va a ser un humus muy elaborado, un humus ya viejo, maduro, que no va a ser tan nutritivo para nuestras plantas, pero que sí va a aportar al suelo pues esponjosidad. En el caso de ser un suelo arenoso, como es nuestro caso aquí, pues va a mejorar la retención de agua. En el caso de ser un suelo arcilloso, pues va a mejorar, por el contrario, el drenaje. O sea, tiene otras cualidades muy buenas para las plantas y no tenemos que preocuparnos de si echamos mucho o poco. Ahora, a partir de una sencilla prueba, vamos a comprobar el grado de humedad que tiene la compostera. Cogemos un puñado de compost y oprimimos fuertemente durante 5 o 6 segundos. Liberamos la presión. ¿Veis? El compost mantiene su forma, mantiene la forma. Y además veis que la mano está húmeda. Ha rezumado, ha escurrido, no demasiado, pero algo. Con lo cual podemos decir que este compost está excesivamente húmedo. Le sobraría algo de humedad. Los valores teóricos de humedad son entre el 40 y el 60%. Este, pues, podemos decir que tiene ligeramente por encima del 60%. Vamos a ver qué podemos hacer para remediarlo. Bien, pues si en esta prueba de la croqueta, al liberar la presión de la mano, viéramos que la pelota, la croqueta, se desmorona, se deshace, eso suele significar que estamos ante unas composteras que están demasiado secas. Y bueno, existe el término medio, por supuesto. Si la croqueta no se desmorona, pero tampoco rezuma humedad, pues podemos decir que estamos con la humedad apropiada. Algunos otros fenómenos nos pueden dar la pista sobre la cantidad de humedad que tiene la compostera. Exceso de moscas de cualquier tipo, tanto de las pequeñas moscas de la fruta que hablábamos, como de la mosca casera, la mosca doméstica, pues ese exceso de moscas suele ser sinónimo de exceso de humedad. Por supuesto también la aparición de lixiviados, es decir, del lavado del compost. Ese exceso de agua que ya no admite el compost se libera y forman unos charcos en el fondo de la compostera, que suelen aparecer en el exterior, de color negro, malolientes, en fin. Eso también evidentemente es una muestra de exceso de humedad. Ante una compostera seca estaríamos si tuviéramos también un exceso de hormigas. Si viéramos que hay muchísimas hormigas en la compostera, suele ser que está la compostera muy seca. Y si también aparecen roedores, es decir, ratones, ratoncillos, si es que tienen acceso a ella, también es sinónimo de que la compostera está muy seca. Hay muchos huecos, esos huecos los suelen aprovechar los ratoncillos a veces para hacer sus nidos, sus nidadas ahí. ¿Cómo corregir estos problemas? Una compostera muy húmeda se corrige añadiendo materia seca, es decir, cartón, serrín, hojas secas, o removiendo. Al remover ahuecamos, aumentamos el nivel de oxígeno y favorecemos pues, la aireación y la sequedad. Si por el contrario la compostera está muy seca, podríamos regarla para mejorar su nivel de humedad. Esto es probable que tengáis que hacerlo, sobre todo en nuestra zona, tengáis que hacerlo en verano, en los días más calurosos del verano, o ya avanzado el verano. La compostera va a ir poco a poco perdiendo humedad y va a haber un momento en el que al menos los niveles superiores o las zonas cercanas a los bordes de las composteras van a estar muy secas y vamos a tener que regarlas. Y otra opción es añadir más materia húmeda, es decir, más residuos de cocina, pues ricos en nitrógeno, que también suelen ser ricos en humedad y van a humedecer la mezcla. Bueno, en nuestro caso tenemos un pequeño exceso de humedad. Vamos a ver. Otro factor muy importante a tener en cuenta, del que ya hemos mencionado, es el equilibrio entre el carbono y el nitrógeno. Normalmente, de forma técnica, se dice que tenemos que comenzar el compostaje, nuestra primera pila, donde vamos adicionando los materiales, en un porcentaje de riqueza de carbono con respecto al nitrógeno de 25 a 35 a 1. Es decir, 25 o 35 partes de carbono por una de nitrógeno. A lo largo del proceso, la respiración de las bacterias y de los hongos y de todos los microorganismos que están actuando en la pila van a hacer que ese carbono se vaya liberando en forma de CO2, igual que nuestra respiración, pues su respiración va a emitir CO2 y finalmente la mezcla terminará, si la hemos hecho correctamente, con un porcentaje
de entre 10, 20 partes de carbono por una de nitrógeno. Bueno, ¿cómo podemos saber que nos hemos excedido en nitrógeno? Es decir, que tenemos muchísimos residuos de cocina, que es uno de los riesgos que podemos correr con el compostaje doméstico, es decir, la falta de materia seca. Tenemos un exceso de materiales de cocina, hay mucho más nitrógeno que carbono en esta proporción, no mucho más, pero sí que la proporción está aumentada, pues notaremos unas fuertes emisiones de amoníaco. Es decir, que todo ese nitrógeno que se ve un nutriente en nuestro suelo se está perdiendo en forma de gas. No lo vamos a aprovechar, digamos que lo estamos de algún modo desperdiciando. Si por el contrario nuestra mezcla es pobre en nitrógeno, es decir, pues, tiene escasez de restos de cocina, etcétera, con respecto a la materia seca, pues notaremos que el proceso no se inicia, las temperaturas no se elevan, la compostera no se calienta y se ralentiza el proceso de compostaje. Normalmente suele ser sinónimo también de una sequedad, en la compostera. En este caso corremos incluso el riesgo que si ese compost lo añadiéramos a nuestra huerta, por ejemplo, con materiales prácticamente sin descomponer y muy rico en carbono, que ese compostaje se iniciara en nuestro suelo. ¿Y de dónde sacan las bacterias el nitrógeno para realizar ese compostaje? Pues del propio suelo. Podríamos correr el riesgo en un momento dado de realizar el compostaje a expensas del nitrógeno del suelo. Es decir, estaría incluso empobreciendo nuestro suelo. Con lo cual es bastante importante intentar respetar esta mezcla. ¿Que nuestro compost es pobre en ese nitrógeno? Pues tenemos que añadir más restos de cocina, más restos frescos. ¿Que queremos corregirlo de una manera rápida? Porque quizá ir añadiendo restos de cocina despacio, pues bueno, no se inicia el compostaje todo lo rápidamente que deseamos. Pues habría que buscar una fuente de nitrógeno rápidamente, conseguir algún tipo de estiércol, algún activador del compost, que podemos hablar luego de ellos, y añadirlo rico en nitrógeno y añadirlo a la mezcla para que el compostaje se lleve a cabo de una manera apropiada. El exceso de nitrógeno suele ser también sinónimo, vais a ver que todos los factores están hiperrelacionados. El exceso de nitrógeno suele ser sinónimo también de una excesiva humedad en la compostera. Ya os digo que lo vamos a detectar muy bien por esas emanaciones de amoníaco. Y un déficit de nitrógeno pues está asociado también a una sequedad en la compostera. Otra característica del compost que se comentó en el pasado vídeo fue el pH, es decir, la acidez de la mezcla, acidez o basicidad. La escala de pH, el famoso pH 7, es el pH neutro, es decir, no es ni ácido ni básico. Cuanto más nos vayamos hacia los extremos, pues digamos que los suelos o los fluidos tienen más capacidad de corrosión. Bueno, la mezcla terminada de compost suele tener suele tender bastante hacia poseer un pH neutro. Es un pH además, este pH neutro es un pH a la que la mayor parte de las plantas pueden aprovechar todos los nutrientes del suelo. Si nuestro suelo es relativamente ácido, hay una parte de los compuestos, de los nutrientes del suelo, que algunas plantas no pueden asumir y bueno, pues van a tener carencias. Como hablábamos del calcio, por aquello de añadir la cáscara de huevo en los suelos ácidos como los de la Sierra Oeste de Madrid, esa acidez del suelo hace que a veces tengamos problemas de déficit de calcio. Lo vamos a notar, por ejemplo, en los tomates, en los pimientos, por unas enfermedades carenciales que hacen que el fruto además pierda valor y que incluso pues, haya que desechar. Los pHs básicos, pues lo mismo. Por ejemplo, una enfermedad muy típica de las plantas con pHs básicos, es decir, alcalinos, muy por encima de 7, es la carencia de hierro. Y las plantas van a tener escasez de verdor. Esa enfermedad se denomina clorosis féfrica. Entonces, bueno, muy interesante que nuestro pH al final pues nuestro compost al final tenga un pH cercano a 7, quizá un poco por encima de 7, a veces es un poquito por encima, pero bueno, va a tender hacia la neutralidad. Además, los ácidos húmicos, el humus de la materia orgánica de nuestro compost final, pues es un tampón de esa cualidad, ¿vale? O sea, quiere decir que si nuestro suelo tiene tendencia a ser un poco ácido, al añadirle materia orgánica, eso se va a regular. Se va a regular y nuestro compost va poco a poco a ir tendiendo, nuestro suelo va a ir poco a poco tendiendo hacia la neutralidad, con lo cual, veis, es muy beneficioso en este sentido.
El proceso de compostaje, inicialmente, ya os comenté, en la primera parte del proceso se liberan ácidos orgánicos tipo ácidos lácticos, por ese olor láctico, que va a hacer que baje un poco el pH, va a ser un poco ácido. Luego se liberará amoníaco, el amoníaco es al contrario, es un poco básico, con lo cual se irá equilibrando el pH, y finalmente el proceso de maduración, por esa cualidad del humus de ejercer de regulador de la acidez, pues se va a mantener más o menos en un pH cercano a la neutralidad. ¿Qué podemos aprovechar nosotros para hacer en el compost? Hay algunos materiales que al añadirlos van a hacer que aumente la acidez, o que disminuya la acidez, o que tendamos más hacia un pH básico. Y eso nos puede servir para mejorar nuestro suelo. Es decir, si mi suelo es un poco ácido, habéis visto que yo el otro día añadí cenizas, que aparte tenía otras cualidades, las cenizas suben el pH, es decir, nuestro compost tiende hacia la basicidad. Cuando yo lo añado al suelo, esas características las transmito al suelo. Como mis suelos son ácidos, si yo añado algo de cenizas, al luego añadir el compost al huerto, pues vamos a corregir ese parámetro. Por el contrario, os decía, los cítricos aumentan mucho la acidez en el compost. A mí ahora y en estos suelos concretamente no me interesa porque mis suelos ya son suficientemente ácidos. Pero si vivo en una zona calcárea, de las que hay en el este de la península, en Madrid estarían en las regiones más del sureste, digamos, esos suelos calizos, con un carácter básico, alcalino, con un pH mayor de 7, si yo enriquezco mi mezcla en cítricos o a lo mejor una parte de pinocha de pino, agujas de pino, que van a tender a acidificar la mezcla, al yo añadirlos a mi suelo, que es básico, bueno, pues puedo de alguna manera también corregir esa basicidad del suelo, es decir, hacerlo un poco ácido y ir llevando mi suelo a la característica de pH que yo requiero. Otro factor interesante del compost es lo que se denomina la conductividad. La conductividad es lo que nos mide la cantidad de sales que tiene el compost. Esas sales disueltas, pues puede ser la típica, siempre nos viene a la cabeza la típica sal de mesa, ¿no? Cloruro sódico, la sal que utilizamos, pero bueno, en general todos los nutrientes de las plantas al fin y al cabo son sales minerales que se disuelven en el agua y ahí es cuando la planta puede adquirirlas, ¿no? Puede nutrirse de ellas. Si tenemos un exceso de sales, las plantas no pueden absorber esas sales y además no pueden coger ese agua para hidratarse, terminan secándose. Es como cuando decimos, si echas mucho abono a la tierra, es malo para las plantas, se queman, las acaba secando ese exceso de sales. La tendencia, digamos, que es la opuesta, esas sales tienden a absorber el agua de la planta y no al contrario, la planta no puede absorberla. En general, si no utilizamos el compost fresco no vamos a correr nunca ese riesgo. Y para estar seguros de evitar ese riesgo de exceso de sales, de exceso de conductividad, pues siempre conviene utilizar el compost mezclado con el suelo, ¿no? De esa manera pues podemos estar seguros de que no es excesivamente rico, no va a ser excesivamente rico en sales. En general, las sales que nosotros podemos añadir de casa, digamos, a la compostera, en forma de sal de mesa, bueno, si echáramos gran cantidad de comida cocinada, pues podríamos llegar a correr ese riesgo, ¿no? De haberle añadido demasiadas sales. Pero bueno, no va a ser lo habitual, salvo excepciones o casos muy concretos, ¿no? Como podrían ser a lo mejor si hubiera algún restaurante en esta iniciativa de compostaje o lo que fuera. Pero bueno, en general, y además es deseable que exista poco desperdicio alimentario, no se echa gran cantidad de comida cocinada. Del tamaño de la partícula que añadimos al compost, de los fragmentos, digamos, ya hablamos en el vídeo anterior. Solamente recordaros que cuanto más pequeños son los fragmentos, pues más rápido es el proceso de descomposición, porque más caras tiene ese fragmento expuesto hacia los microorganismos, más rápido lo descompondrán. Si los fragmentos son muy grandes, pues tardará más, se ralentizará el proceso. También tiene algún beneficio añadir esos fragmentos grandes y es mejorar la oxigenación. En algunos casos, algunas personas incluso pues a mitad de compostera o según van viendo, pues pueden añadir a lo mejor alguna rama grande para que genere huecos y favorecer la oxigenación. Luego, a la hora de voltear o remover, pues esos fragmentos los puedes retirar. Sería una manera de favorecer, yo os digo, la oxigenación.